las 9:04, es la recta final antes del cierre de Wall Street, quedan 56 minutos. Saludo a nuestro compañero de negocios de Televisión en América desde Miami, Víctor Hugo Rodríguez. Muy buenas noches. Hoy te dejo el Nasdaq muy bien y el Dow Jones no tan bien. Pero recuérdate que el Dow Jones, antes que te vayas, recuerda que el Dow Jones está así por lo que sucede en United Healthcare, que ya lo vamos a explicar, no es porque realmente está lastimado. Así que me estás entregando un buen juego, Alma, te lo agradezco mucho. Bueno, bienvenidos a la sección, como se dice, para que se pongan el cinturón de seguridad del cierre extendido de Wall Street, donde vamos a hacer una cantidad de sinopsis importantes. De hecho, hoy nos vamos a concentrar mucho en México, porque hay muchas cosas pasando, como ustedes saben, en el Medio Oriente, pero ya hay una cantidad de cosas importantes aquí en este continente americano que comprende en la parte de Norteamérica, indudablemente a México. Fíjense bien, hay algo que me llama la atención para arrancar antes de que pasemos a los mercados, porque los mercados, como nos lo acaba de decir Alma, están positivos, salvo la caída del 0.41% en el Dow Jones, son 173 puntos. Para todos aquellos que quieren entender por qué, si hay tanta euforia, está cayendo el Dow Jones, es porque él tiene 30 componentes, de manera que cada uno de esos componentes promedia, ¿verdad? Bueno, resulta que uno de esos componentes, que es United Healthcare, de la cual, como les digo, voy a hablar en un rato, ha caído casi un 20% el día de hoy, ha borrado mucho y eso afecta a que el índice, imagínense ustedes, ese trocito de pizza, de 30 trocitos de pizza me jala el índice hacia abajo. Si eso no fuera así, el Dow Jones estuviera subiendo alrededor de unos 200 puntos. Fíjense bien algo importante que está pasando hoy con respecto a una información que nos llega desde el capítulo de la Reserva Federal en lo que sería Nueva York. Hay un aumento abrupto en la deuda estudiantil en los Estados Unidos, ya que la deuda total de los hogares subió, para que usted tenga una idea, en un 0.9% en el trimestre, y la deuda de los hogares en los Estados Unidos me alcanza la bicoca de 18.2 trillones. Yo sé que no se dice en español, pero ustedes lo comprenden, trillions, en el primer trimestre del 2025, con un aumento de 167 mil millones de dólares con respecto al trimestre anterior. Es muy importante porque todo esto está de una u otra manera ligado a lo que tiene que ver con las tasas de interés. El incremento fue impulsado principalmente, oiga bien, por préstamos hipotecarios, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la deuda y deuda estudiantil. Los préstamos, en este caso que se vieron desde el punto de vista automotriz y desde el punto de vista de tarjeta de crédito, cayeron, pero la morosidad aumentó fuertemente, liderada específicamente por esos créditos estudiantiles, y es muy importante que en definitiva prestemos atención a ello, porque recuérdense que tiene muchísimo que ver por la solidez del consumo de los Estados Unidos, que pasa nuevamente a formar parte en este escenario bastante optimista de cómo se puede comportar el trimestre 2 y el trimestre 3. Vuelvo a repetir, la tasa de morosidad estudiantil se disparó 7.7%. Escuche bien, esto es aquí en Estados Unidos. Usted que me está escuchando fuera de los Estados Unidos, los pagos atrasados de préstamos estudiantiles federales de más de 90 días aumentaron con respecto a lo que era en el trimestre cuarto del 2024, en un 7.1% de morosidad en el 2025. En el primer trimestre este cambio es muy abrupto. Yo creo que le preste muchísima atención, porque esto es algo que debería estar resolviendo la administración del presidente Trump. Las consecuencias económicas para los deudores son severas. Los morosos en préstamos estudiantiles enfrentan embargos, restricción de crédito y posible efecto dominó en otros productos financieros. Es por eso que los bancos le están prestando muchísima, pero muchísima atención a todo ese proceso. Ahora yo le pido al equipo de producción, cuando son las 3:08 de la tarde del este de los Estados Unidos, yo siempre vengo cargado con un poquito de energía máxime cuando tenemos un mercado tan bonito como el del día de hoy, que me ponga por favor a ese invitado de lujo con el que ya hemos hablado, que vamos a volver a traer, que es nada más y nada menos que Luis Lozano, mexicano, conocedor fundamental de la dinámica manufacturera precisamente ahí en México, porque entre otras cosas él fue presidente de Toyota México. Así que usted tiene que entender la importancia que eso tiene desde el punto de vista japonés, con la triangulación de lo que viene a los Estados Unidos, y él nos estaba hablando inclusive de todo lo que sucedía con los autos chinos. Ahora quiero su nueva visión luego de que estos aranceles han sido de una u otra forma bypaseados, como se diría, por el presidente Trump, y que tiene un efecto importante en esa triangulación china, nuevamente con los Estados Unidos. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué bueno tenerte por acá, y creo que la primera pregunta es precisamente ese. ¿Cómo ves el panorama a priori
con respecto a lo que pasó el fin de semana con China. Bueno, qué gusto verte, espero que me escuchen bien. Perfecto. ¿Me escuchas? Perfecto, gracias. Bueno, primero que nada, ha llamado muchísimo la atención, evidentemente ha cambiado muchísimo los factores desde que el presidente Trump empezó a anunciar aranceles. Decíamos tú y yo en la última plática que tuvimos que los aranceles fue como disparar 1000 balas hacia el cielo, porque no sabíamos si eran unos sobre otros. No entendíamos, los que habían presentado el martes pasado se sumaban con los que se habían presentado el día de hoy. Y la primera cosa que vino del presidente Trump hace un par de semanas fue no una reducción, sino fue una compactación conceptual de las tarifas y los aranceles que estaban imponiendo, particularmente con el tema de los coches. Y entonces ya hubo un cambio importante respecto a eso, porque no se sumaban ya ahora, en el caso de los coches que no cumplen con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, entraban ya con 25% solamente de arancel, y no con ese arancel más el acero, más una serie de cosas. Y la segunda cosa que a mí me parece muy importante con lo que tú te referías hace un momento, con el tema de China en el fin de semana. Y yo creo que el cambio más importante que tenemos que notar ahí es que había una palabra que se usaba mucho en Washington hasta el día de hoy, que se llamaba decoupling. Y decoupling quiere decir una separación absoluta de un proceso de manufactura que se quería hacer desde el punto de vista de Estados Unidos y de China. Y ahora se ha introducido a partir del fin de semana una nueva palabra que es balancing. Y balancing y decoupling son completamente cosas distintas, y pues evidentemente eso va a tener un efecto en la manufactura conforme se vaya digiriendo este nuevo concepto que nos han dado, que es de balancear, y en donde seguramente ya no saldrá China del todo del proceso de manufactura norteamericana. Una pregunta. Desde tu punto de vista, y una de las cosas que estábamos conversando con otro personaje que tú también conoces muy bien en la semana pasada, que se llama Jorge Guajardo, excelente catedrático desde el punto de vista de esas relaciones entre China y México y lo que sucede con este hemisferio. ¿Cuáles son las lecturas que tú le das? Y en un rato vamos a hablar con otro compañero especialista más en el área de turismo, que es Enrique de la Madrid. Pero yo creo que es muy importante que me des la lectura de cómo estás viendo la composición de este sentimiento de euforia que también se vive en México, porque lo que se pensaba en un principio que iba a ser una aplastante y avasallante relación entre Trump contra la presidenta lo ha manejado muy bien, al menos desde el punto de vista internacional, y yo creo que están muy bien parados para que toda la parte del nurturing, como tú dices, ese decoupling, bien ahora un balancing, lo haga salir bien plantado en el sector manufacturero, que obviamente es el que nos importa. ¿Qué ves en este 2025 para México, que forma parte del radar screen? Por eso te lo pregunto, de muchos inversionistas institucionales que están nuevamente a raíz de esto poniendo su mirada en inversiones en México. Bueno, la primera cosa que creo que es importante decir es que para el gobierno mexicano, y de hecho ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lo dijo públicamente, es la señal de que Estados Unidos esté dispuesto a tener un acuerdo con China. También es una señal de que está dispuesto a tener un acuerdo con sus socios comerciales más importantes, que son Canadá y México. No sabemos todavía si eso va a ser todavía con un tratado trilateral o va a ser con un tratado bilateral. Hay versiones de todo todavía en Washington, pero por lo menos lo que sí sabemos es que sí hay ganas de llegar a acuerdos, ¿no? Ya una vez que vimos el de Gran Bretaña el fin de semana y luego el de China, bueno, entonces Estados Unidos sí quiere acordar y llegar a acuerdos comerciales. Creo que es una señal importante. El secretario de Economía, como venía diciendo, dio el fin de semana la primicia de que seguramente el USMCA, o el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica del futuro, se va a renegociar en el segundo semestre de este año, cosa que también es una buena noticia para México. Ahora, ¿eso qué quiere decir el impacto de esta nueva palabra de balancing contra decoupling? Para mí sí me parece que es importante para efectos del nearshoring, porque yo creo que revive al nearshoring. El nearshoring siempre fue desde el principio que empresas chinas y empresas del sureste asiático vinieran y se establecieran en Norteamérica para poder regionalizarse en esta parte del mundo y se pudieran insertar dentro de la manufactura de este planeta, de esta parte del planeta. Entonces, cuando decías decoupling, pues decías, básicamente, pues no quieres empresas chinas.
O sea, y eso creo que había tirado bastante la perspectiva del tema del nearshoring para México. Pero hoy, cuando hablas de balancing, pues lo que estás diciendo es, oye, pues puede ser que sí empresas chinas puedan tener como una estrategia, de establecerse en México, porque México sigue siendo competitivo en términos de mano de obra. Entonces, creo que esta es una perspectiva buena que el gobierno mexicano debe aprovechar, pero tenemos otro tema adicional que yo creo que es importante decirlo, y el reto es aquí el tema de la reforma judicial mexicana, que es un tema completamente interno, pero que sí están viendo los inversionistas con interés, pues porque al fin y al cabo, cuando te cambian el sistema judicial mexicano, pues tú también tienes que pensar en cómo vas a defender los intereses que tienes en este país. Mira, eso es muy importante y eso nos hablaba también otro amigo de la tribuna, que es el presidente de Nexus Private Equity, que como tú sabes es Roberto Langenauer, precisamente de la importancia de la reforma judicial. En este programa, nuestra audiencia es muy importante en Norteamérica, específicamente la de tu país, la mexicana. Pero saltando un poco el tema y yendo a algo que tú conoces muy bien, cuéntame, ¿cómo es la gerencia japonesa? Que obviamente está también en un marco de negociaciones con los Estados Unidos y que efectivamente tú tuviste de cerca una habilidad de conectar con ellos porque efectivamente estaba siendo uno de los ejecutivos más importantes de toda la región latinoamericana, contando que México es uno de los países más importantes, que tenías indudablemente esa relación. Te pregunto eso, porque recuérdate que también está en el proceso de negociación qué pasa con todos estos vehículos japoneses, e indudablemente la marca de lujo es Toyota. Entonces, me gustaría ¿qué sabes allí? ¿Qué hay importante allí? Porque me imagino que está también dentro del tapete de negociaciones donde esa triangulación, ese nearshoring pasa no solamente por China, sino efectivamente por lo que sucede en política monetaria y política económica desde Japón. Bueno, es una gran pregunta porque evidentemente, a ver, número uno, estratégicamente, y me voy un poquito de arriba hacia abajo, estratégicamente yo creo que Japón debe estar preocupado hoy que China y Estados Unidos estén llegando a un acuerdo. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista geopolítico, Japón le urge tener un acuerdo con Estados Unidos si es que China lo va a tener. ¿Por qué? Pues porque China y porque Japón hoy está castigado como el resto de los países con un 25% de aranceles a todo lo que entre desde Estados Unidos, más el 10%, bueno, 25% en temas automotrices y 10% en lo demás. Entonces, yo creo que Japón tiene que tener también y buscar un lugar prevalente, porque si no, China le puede ganar en muchos factores. Como sabemos hoy, Estados Unidos no puede importar vehículos desde China y ha sido muy importante la cantidad de vehículos que se importan desde Japón. Si llega a ser una parte del acuerdo entre China y Estados Unidos el iniciar la importación de vehículos chinos hacia Estados Unidos, esto puede ser y puede tener un impacto muy importante a la economía exportadora de Japón de manufactura, como es el tema de los vehículos automotrices. La segunda cosa, ya un poquito más abajo, la empresa particularmente la que yo representaba, es una empresa que ha sido muy inteligente en la forma en que se estableció en Estados Unidos. Tienen muchas plantas en Estados Unidos, tienen muchísima proveeduría ya en Estados Unidos, tienen una planta en Canadá y tienen 2 plantas en México. Entonces, por lo tanto, yo creo que a Toyota en particular lo que le debe de importar es ver hacia el futuro cómo puede traer más producción hacia la región de Norteamérica, porque el mercado norteamericano debe ser muy importante para ellos y creo que lo han hecho bastante bien hasta este momento. Pero creo que un poco más importante es entender el riesgo país que puede tener Japón si es que no tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos que permita que no solamente Toyota, sino las demás marcas japonesas puedan tener un privilegio para poder importarse dentro del mercado de Estados Unidos. Te preguntaba precisamente eso que tiene que ver con Japón, porque una de las cosas que nos llama la atención el día de hoy, para los que van a ver esto en diferido, hoy es el martes 13, que como dicen por ahí, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. O sea que somos bastante, digamos, creyentes en toda esta cantidad de cosas en la región de habla hispana. Pero fíjate algo interesante, el bono a 10 años ha estado subiendo luego de que tuvimos un número inflacionario menor de lo esperado. Debería ser lo contrario, debería haber compradores que indudablemente deberían empujar los rendimientos hacia la baja. Entonces, las noticias que nos llegan es que hay muchos institucionales saliendo de los papeles y recuérdate que el salir de mucha deuda americana por parte de estos grandes tenedores, en este caso los países, en este caso en específico Japón, se convierte en un arma de negociación en esa mesa
que obviamente tienen todos, donde indudablemente al presidente Trump y al secretario del Tesoro le interesa una tasa de interés más baja y hay una preponderancia con respecto a esa tasa del 10 años. Eso es muy interesante lo que me estás explicando y lo que me gustaría para culminar la entrevista de hoy es que me dieras un poco la visión de cómo se percibe con esa reforma judicial, con lo que está haciendo Sheinbaum, cómo se percibe en lo que México ha hecho, porque para nosotros afuera la percepción es sumamente positiva. O sea, tenemos una señora que indudablemente desde su punto de vista filosófico, político, quizás hay diferencias, pero creemos que ha podido dominar y manejar todas las fuerzas y ahora probablemente llega a buenas condiciones en todo ese entendimiento aquí en Norteamérica. ¿Cuál es el sentimiento del mexicano corporativo en el momento de hoy, por favor, Luis? Bueno, sí, yo creo que hay una confianza porque sí pensamos que el gobierno mexicano ha hecho bien su labor hasta ahora bueno, no sé si decir manejar, capotear o tratar de administrar la relación con el presidente Trump. Efectivamente, el presidente Trump se ha expresado de una manera muy positiva de la presidenta Sheinbaum, cosa que a mí me da muchísimo gusto. Conozco bien también al secretario de Economía, creo que es una persona muy capaz y su equipo es un equipo muy capaz. Y ya con este anuncio, insisto, de que hubo acuerdos entre Gran Bretaña y hubo acuerdo entre China, que para mí es sorpresivo porque todos pensaban, y tal vez hasta el propio Japón pensaba que China sería hasta el final, y al ser el primero, pues pone en distintas circunstancias a todo el mundo. Pienso que esta situación de que sí hay ganas de acuerdos comerciales por parte del presidente Trump es una gran noticia y que México es un país necesario para la competitividad de Estados Unidos. Y eso no hay duda. Entonces, creo que con ello hay optimismo, se van a mejorar las perspectivas económicas de México. Y pues no, claro, tenemos que pasar todos esos sobresaltos que hablaba yo internos, como el tema de la reforma judicial, que sí pues es un tema que preocupa sin duda a inversionistas, sobre todo del extranjero. Te doy las gracias, muy complacido de volver a tenerte y como sabes, te voy a volver a invitar, porque si algo está claro es que todas estas relaciones con lo que es el presidente Trump y tu queridísimo país, que también lo digo aquí a Vox Populi, me enorgullece cada vez que voy allá, nos tratan excelente, es un país, no puedo decir la palabra porque estamos en televisión en vivo, pero es un país excelente, donde me siento muy identificado, sobre todo porque tengo amigos desde hace muchísimos años en tu país y me encanta, pues es algo que se me nota muchísimo cuando estoy en Ciudad de México y cuando estoy obviamente en Quintana Roo, que es el centro turístico de tu país. Muchas gracias, nos estamos viendo y contamos con tu presencia próximamente, Luis. Gracias. Un honor como siempre y gracias otra vez. Bueno, estábamos conversando con Luis Lozano, que entre otras cosas, como ustedes estuvieron viendo allí, es el expresidente de Toyota México y que fundamentalmente tenía allí algo que explicarnos. Aquí voy a poner la primera lámina para explicar el contexto general del mercado, pero antes de eso, él nos estaba explicando específicamente la sensación, el sentimiento que había en México hoy por hoy. Recuérdense que dentro de lo que hacemos en la sinopsis o en la extensión del cierre de Wall Street, nos acercamos a muchísimos líderes que tienen que ver indudablemente con las Américas. Esa es la función de nosotros desde Negocios TV América, por eso ustedes ven a veces algún tipo de americano que tiene indudablemente una oportunidad enorme ahí. Vamos a darle paso a Alma inmediatamente porque efectivamente viene con algo interesante. Adelante, Alma. Pues sí, es una noticia de última hora que nos lleva hasta el expresidente uruguayo, porque José Mujica, Pepe Mujica, ha fallecido. Es la noticia de última hora que ha sido confirmada por el presidente actual de Uruguay, Yamandú Orsi, que ha confirmado su fallecimiento. Pepe Mujica, sabemos que llevaba años luchando contra un cáncer y que de hecho se encontraba en los últimos tiempos en cuidados paliativos debido al agravamiento de su estado de salud. Esa es la noticia de última hora. Muere el expresidente de Uruguay, José Mujica, según ha confirmado el actual mandatario uruguayo, Yamandú Orsi. Lo último que conocíamos es que afrontaba con cuidados paliativos la fase terminal de su cáncer. Decía su mujer, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, que estaban tratándolo de la mejor forma posible. El cáncer de esófago,
que le diagnosticaron hace un año había hecho metástasis en el hígado y limitaba los movimientos del expresidente de Uruguay. De hecho, el propio José Mujica se despedía de la gente hace unos meses a través de un vídeo en el que explicaba, bueno, pues que le quedaba poco tiempo de vida, que se enfrentaba a una situación de salud muy delicada y desde su casa en la capital uruguaya pues hablaba de su trayectoria política, hablaba de que los jóvenes tenían que ser los que tenían que tomar el control social y se despedía de la gente después de esa larga carrera, no solamente como presidente de Uruguay, sino también como activista político. El expresidente de Uruguay, que llegó a la presidencia del país en 2010, había permanecido hasta ahora en su residencia de Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo, donde recibía cuidados paliativos para sobrellevar el dolor, descansar y garantizar calidad de vida en el tramo final de su vida, según explicaba su mujer. Recordemos que la preocupación sobre el estado de salud de Pepe Mujica se disparó precisamente cuando no acudió a votar a las últimas elecciones departamentales y municipales y cuando él mismo, como les decimos, pues anunciaba a través de un vídeo en redes sociales que le quedaba poco tiempo de vida. Pues esta es la noticia de última hora. El expresidente uruguayo Pepe Mujica ha fallecido en su residencia de Montevideo. Víctor Hugo, vamos de nuevo contigo. Gracias. Bueno, lo siento. Primero porque Pepe Mujica fue ejemplo en muchas cosas. Sobre todo a él no se le metió el poder en la cabeza. Hago aquí un recuento de 30 segundos para dedicárselo a un latinoamericano. Un señor que obviamente, yo también soy muy sincero porque nosotros hacemos televisión en vivo. Hay ciertos conceptos políticos que nos dividen, pero una de las cosas más importantes es la empatía. Y la empatía forma parte específicamente, como yo digo, si están hablando muy bien de ti, asústate porque es que te moriste. Y probablemente es así, es como funciona el ser humano. Pero aquí hay que darle aplausos a alguien que supo ser recatado, no se le subió el poder a la cabeza y fue un hombre de ejemplo. Si alguna vez buscan lo que él dice, en algunas cosas tenía muchísimo, pero muchísimo sentido. Yo creo que es interesante. Fíjense ustedes, ahora como estábamos hablando del mercado y yo estaba poniendo ahí la primera lámina que es para tratar de entender de verdad por dónde vamos, es interesante lo que ya les conté antes de que tuviésemos la entrevista con Luis Lozano, que es este señor que era presidente de Toyota, de lo que salió en esa encuesta de Nueva York con el consumo de los Estados Unidos y con el peligro que hay por el endeudamiento, máxime cuando hay pagos tardíos en todo lo que tiene que ver con los créditos estudiantiles que afecta una gran parte de la población aquí en los Estados Unidos. Hoy salió un dato que impulsa a las acciones y que efectivamente los mercados extienden obviamente sus ganancias tras conocerse ese índice de precios al consumidor, porque este dato refuerza la idea de que la inflación no se está descontrolando a pesar de lo que muchos hablan de los aranceles de Donald Trump. Hay un alivio indudablemente a raíz de eso, además de que, como ustedes saben, otra de las cosas que está dentro de la narrativa del día de hoy, martes 13, es el alivio, como nos lo estaba diciendo Luis, de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, y también algo que a mí se me había olvidado, que eso pone en la palestra que los demás países rápido lleguen a un acuerdo, porque los demás estaban con una calma probablemente tratando de convencer, porque tenían a China en la esquina de los acusados, de los castigados. China, que obviamente no sabemos si es un triunfo o no, porque recuérdense que si algo está claro aquí es el caos y la confusión que ha creado Donald Trump para llevar a ciertas expectativas. Así que eso se verá cuando se le haga un análisis a su futuro a posteriori. Pero lo que tenemos que observar es que esa relación empieza a descartar escenarios extremos del impacto negativo, porque esa relación vuelve. Los toros, que son los osos, que también para que usted entienda, ¿por qué se le dicen toros? Porque embisten hacia arriba y por eso el argot es toros hacia arriba y los osos van así con las garras hacia abajo para que no se le olvide. Los toros retoman el control de la narrativa con una temporada de resultados razonablemente saludables si ahora vemos todo lo que sucede. Así que hay condiciones técnicas que podrían seguir apoyando al alza. Cuando estamos viendo nosotros el Standard & Poor's 500 el día de hoy, casi me trago la lengua, en 5.900, porque es que a veces uno lo ve y lo pierde de vista un rato. Estamos en 5.900. ¿Por qué digo que casi me trago la lengua? Porque usted tiene que comprender que todas aquellas viudas que nos estaban diciendo que efectivamente pasaría a formar parte dentro de todo el proceso, todo lo que habría allí con respecto a esos aspectos fundamentales que tienen que ver con que íbamos a caer a 5.600, 5.500, véndelo.
ahora se están cubriendo. Les pongo un ejemplo aquí, yo voy a poner aquí mi cara para que usted lo vea perfectamente, todo lo que tiene que ver. Quiero que me vea mi cara completa aquí en la pantalla. Todo esto tiene que ver con algo fundamental. Yo se lo voy a explicar porque a veces no nos tomamos el tiempo de explicárselo. Fíjense bien. Nosotros estamos en una banda de lateralización. Esto lo están escuchando mis amigos institucionales, pero recuérdense que el público que nos está viendo también es un público que viene aquí a aprender. Aparte del entretenimiento y el show financiero, escuche esto. En esa parte de la lateralización que usted está observando, llegó a la banda ancha. En esa banda ancha, en esa banda alta, vendían el mercado buscando que volviéramos hacia abajo. Esa gente que vendía pensaba recomprar más abajo. Y vendieron, y vendieron, y vendieron, y resulta que muchas de las estadísticas que habían por ahí mostraban que los inversionistas institucionales, que supuestamente son los más inteligentes, habían vendido porque se acababa el mundo y ellos iban a recomprar más abajo. Fíjense ustedes lo que sucede, por eso sigo con esta pantalla aquí. Cuando el mercado no cae, sino que empieza a subir y empieza a subir y empieza a subir, esos que vendieron que deben recomprar, sencillamente se quedan prácticamente estupefactos porque eso empieza a subir y empieza a ellos a ponérseles negativo. Y si esa fuerza usted la mide con todo lo que está pasando, donde no vemos que el mercado realmente vuelva a esa banda de abajo en el corto plazo, porque cualquier cosa puede pasar, ellos le jalan las orejas a los departamentos de riesgo y le dicen: cubre la posición, que significa recompra lo que vendiste aunque pierdas dinero, porque esto se puede ir mucho más arriba y la pérdida podría ser mucho más alta. Es muy importante que usted comprenda, porque ese es el concepto fundamental de lo que se llama el short squeeze, que fundamentalmente forma parte de lo que muchos en algunos momentos nos dicen, que allí de una u otra forma tendríamos que tomar en cuenta esta subida más que proporcional, que ahora empieza a formar parte de esa visión, como vamos a observar en un rato, de muchos que nos dicen, pues indudablemente el presidente Trump está viajando a Arabia Saudita con el pecho inflado porque ha logrado ciertas cosas y fundamentalmente tiene un mercado que le ha estado empezando a dar la razón con respecto a este concepto muy importante que tiene que ver con lo que sería la visión del trimestre 2 y el trimestre 3 del 2025. Creo que es muy importante e interesante, porque para que usted lo tenga en cuenta y lo tome allí a apreciación, nosotros estamos observando que el sentimiento y la tranquilidad que se percibe en los mercados es sumamente importante, al menos en estas, como diríamos por ahí, primeras de cambio. Yo quiero pedirle, por favor, al equipo de producción, que si tenemos listo al siguiente invitado, que lo coloque. Él se llama Enrique de la Madrid. Indudablemente es algo bastante importante para nosotros como canal de televisión, porque hoy tenemos la habilidad de poder estar allí con él hablando efectivamente de lo que sucede en Madrid. Le presento a quienes no lo conocen, porque hicimos una investigación por allí. Él está graduado de abogado, es abogado de una universidad que se llama la UNAM, pero también tiene una maestría en la Universidad de Harvard, que indudablemente a muchos latinos les entrega un prestigio importante, además de que también tengo que decirlo, y después le vamos a hacer unas preguntas personales a él. Él es hijo, por eso viene con ese, digamos, pedigrí, de un expresidente mexicano que se llama Miguel de la Madrid, creo que estuvo entre el 82 y el 88, y indudablemente él ha despegado con su carrera corporativa, con su carrera que indudablemente lo hace experto en el sector de turismo y que efectivamente hoy nos va a explicar lo que sucede. Y Enrique, te doy las gracias por haber asistido a esta entrevista con nosotros, porque me tomo mucho en serio lo que sucede en la parte norteamericana, como sabes, con Canadá y México. Estuvimos conversando con Luis Lozano hace unos segundos atrás, hemos conversado con Jorge Guajardo, con Roberto Langenauer y muchos más que se nos van a unir, así que te doy las gracias por venir. Y creo que la primera pregunta es que tú nos expliques rápidamente qué pasa ahora con el sector turismo, que vemos que hay gente viajando de Canadá y de otros lugares a México evitando los Estados Unidos. Muchas gracias por venir, cuéntanos. Claro que sí, Víctor, muchas gracias y saludos a tu auditorio con mucho gusto. Mira, primero resaltar que el sector turismo en México es un sector importantísimo, es un sector de la economía muy grande y si lo mides con respecto al PIB, pues que yo creo que a veces la economía hay que medirla así, es cerca del 9% del PIB de la economía. O sea, es un sector muy grande, es un sector donde el 60% de las personas que trabajan ahí son mujeres, o sea que también es uno de estos sectores realmente mucho más incluyente y también suele ser, Víctor, la primera entrada de trabajo para mucha gente joven.
Entonces, el turismo ha sido importante y creo yo que debe de seguirlo siendo, sobre todo en un mundo en donde la incertidumbre con respecto al Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos y Canadá va en aumento. En cambio, aquí en el tema del turismo no tienes el riesgo de que, es que van a poner o no aranceles. Los van a subir y luego los van a bajar. Esa es una. Y también no es un sector que está sujeto, como sí lo está el manufacturero en el mundo, al tema de la automatización, la robotización, porque por más que modernices los sistemas en el turismo, el trato humano es fundamental. Y tampoco veo que la inteligencia artificial tampoco sea una amenaza en este sector, en dado caso una ayuda. Entonces, si te fijas, ya le metí algunos otros ingredientes, Víctor, porque también yo fui algunos años director del Exim Bank mexicano. Entonces también conozco bastante bien la parte comercial y por eso digo, el turismo es una de las apuestas que México debe tomar hacia adelante, dado el entorno internacional. Mira, una de las cosas que nosotros estábamos observando, Enrique, antes, a priori, antes de que Donald Trump asumiera la presidencia, eran los escenarios mexicanos, porque ya él había anunciado todo lo que podría venir con los aranceles y habían dos sectores. Fíjate, te pongo esta pregunta porque me llama la atención, tiene que ver con turismo. Habían dos rubros o sectores importantes en lo que era la economía mexicana. Una, indudablemente la parte de manufactura, la parte de lo que se llama el nearshoring, que es básicamente poner fábricas allí para tratar de exportar hacia los Estados Unidos, y todo lo que tenía que ver con el turismo, y eran como antagónicos. Si Donald Trump tomaba una vía, pues obviamente uno se iba a beneficiar más del otro. Pero la pregunta, indudablemente, es ¿cómo estás viendo ahora lo que tú estás observando del 25%, porque ese crecimiento, ese 9% del Producto Interno Bruto mexicano es enorme, e indudablemente, como tú dices, la presidenta, yo no sé si con el Departamento de Turismo hoy tiene algún tipo de medidas para crecerlo aún más, pero lo que estamos observando ahora en pantalla, según la percepción, recuérdate que la percepción es algo, por eso te hago la pregunta, es que el sector turismo tiende a explotar en México enormemente en este 2025, precisamente por lo que te digo, por la caída que reportan las líneas aéreas en la parte de pasajes hacia los canadienses, hacia los Estados Unidos, y estamos viendo cómo están llenos los vuelos a Quintana Roo, que obviamente es Cancún, Playa del Carmen, Tulum y todas esas áreas específicas, aunque hay muchas áreas como Mérida, Ciudad de México, indudablemente la gente le encanta la playa, le encanta el Caribe que ustedes tienen allí en esa parte de esa península. Cuéntame cómo estás viendo el 2025 en ese crecimiento, porque lo conoces perfectamente, y dime si el gobierno mexicano está enfocado en ese crecimiento fundamental en el turismo en México. Dos comentarios. Lamentablemente no se está dando ese crecimiento espectacular, no se está dando, porque ya llevamos varios años donde el turismo en México, si bien sigue creciendo, lo hace a tasas inferiores de como lo hacía hace apenas 8 años. Una de las explicaciones tiene que ver que el gobierno pasado, el que acaba de terminar, y todavía el actual está un poco en la misma dinámica, le bajaron a los fondos que utilizábamos para la promoción de México en el exterior. Y no acaban de entender que no basta en la economía tener un buen producto, sino hay que saberlo vender. Yo siempre pongo el ejemplo, no sé, una refrescera, no voy a usar marcas para que luego no me regañen, pero pues una empresa de refrescos que tiene un buen producto, no basta tener el producto, la gente lo tiene que saber y lo tiene que conocer. Entonces México le bajó muy fuerte al tema de la promoción y por eso, entre otras cosas, no se está dando eso que tú estás diciendo, pero creo que se puede dar. A la pregunta, para ser justos, de si la presidenta lo ve con interés, sí lo ve con interés. Y habla de que México hoy, que es más o menos el sexto, séptimo país más visitado del mundo, como con 45 millones de visitantes al año, turistas, ella dice que quiere que llegamos a ser como el quinto más visitado. Yo estoy de acuerdo, a mí me encanta. Yo fui secretario de Turismo entre el 2015 y el 2018. Lo único que ocurre es que para que eso ocurra, no es un tema nada más de inercia, no es un tema nada más de que los canadienses dejen de ir a los Estados Unidos, sino es un tema de seguir con la promoción. Entonces, a tu pregunta, ¿no está explotando el turismo en México? No, más o menos sigue una trayectoria un poquito plana, yo te diría, pero sigue siendo un lugar maravilloso porque sí creo que tenemos toda la vocación y también creo, lo voy a decir, que este conflicto, esta relación conflictiva entre el presidente Trump y nada más el mundo, porque nada más trae pleito con el mundo, claro que puede traer consecuencias para el sector turístico norteamericano a la baja. Mira, y hay otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención, que tiene que ver con la percepción de seguridad.
Tú estuviste del 2015 a 2018, yo también te voy a ser muy sincero, yo he viajado constantemente a América Latina y a México, y para todos los que somos hispanoparlantes, latinoamericanos, no es una sorpresa que todos nuestros países latinoamericanos tienen crimen y que indudablemente hay mucha inversión en la parte de seguridad. Yo considero, es mi percepción personal, de que la inversión, como tú dices, no es nada más de marketing o de mercadeo, sino de seguridad. Esa seguridad que en algunos casos se percibía en Quintana Roo continúa, es decir, hay seguridad para ir a esos lugares, sigue existiendo, porque recuérdate que también hay que decirlo, a veces no lo encontramos, hay sectores que, obviamente, carteles que controlan ciertas cosas y ellos entienden también la importancia del turismo para no atacar al turista por precisamente la generación de divisas y de dinero. Pero ¿existe esa seguridad o habría que hacer muchas más cosas para que esa seguridad fuese aún mayor, Enrique? Yo creo que lo segundo que dijiste tiene sentido. O sea, yo creo que yo te podría decir que en general México sigue siendo para el visitante del exterior, sobre todo el que llega a México por avión, sigue siendo un destino relativamente seguro. O sea, eso yo me atrevería a decir eso. Pero también tengo que decir que se tiene que trabajar mucho más en la seguridad, porque no está bien la palabra relativamente seguro. Si tú lo quieres absolutamente seguro. Y siempre lo digo, no solamente para el visitante del exterior, sino la gente que vive en México. Por ejemplo, debemos de volver a fortalecer la seguridad en nuestras carreteras, porque hace muchas décadas el turismo carretero que provenía de los Estados Unidos y quizás hasta de Canadá, era un segmento muy importante para México. Y hoy no, hoy realmente el sector más importante de los turistas que vienen del exterior son los que llegan a México por avión y algunos millones que pasan por crucero. Entonces, seguimos siendo un país relativamente seguro, pero Víctor, sí es uno de los temas donde hay que seguir trabajando y sé que este gobierno afortunadamente lo está haciendo y ya se acabó la visión, que quizá por ahí la han oído, bastante tontona, de la administración pasada, donde decía abrazos, no balazos, lo cual era como una invitación al crimen para decir, no se preocupen, acá hay impunidad. Este gobierno, el actual, el de la presidenta Sheinbaum, creo que le está volviendo a dar seriedad al tema de la seguridad. Mira, una de las cosas que probablemente yo te voy a pedir que hagamos en el futuro, porque te vamos a seguir invitando al canal, es que te entreviste, obviamente, quien es cabeza del canal, que es José Antonio Wisner, por muchas cosas geopolíticas que él maneja muchísimo mejor que yo y que son interesantes de entender desde el punto de vista de México. Y te hago la pregunta, porque independientemente de que eres abogado, de que entiendes la parte, digamos, académica, porque fuiste a Harvard, viviste en Boston, entiendes la dinámica de esa parte fundamental de los Estados Unidos y el pedigrí que eso conlleva, también tienes ese componente turístico, pero he escuchado cuando leí que no sé si eras o vas a ser candidato presidencial. Entonces yo no sé si estás ubicado en la oposición, pero yo siempre creo que el papel de la oposición para un gobierno lo ayuda porque efectivamente muestra las costuras de las camisas que habría que acomodar. Cuéntame un poco qué está pasando allí, porque siempre es importante saber no solamente el que está, sino lo que viene. Recuérdate que había mucho miedo cuando yo estaba yendo con AMLO desde el 2004 a México, pues ya fue su presidencia, tenemos a Sheinbaum, pero ¿qué es lo que necesita México y qué probablemente, si puedes compartirlo, estás haciendo tú en ese sentido? Porque sé que viene dentro de tus venas y dentro de tus genes a raíz de tu padre, Enrique. ¿Cómo no? A ver, quizás más rápido. Yo he sido funcionario público en el pasado, pertenecía a un partido político que ya no pertenezco, que es el PRI, que ha sido el partido dominante en México durante muchos años, y efectivamente en el año 2024 participé en una contienda interna, la de la oposición, para encabezar esa posición para la candidatura a la presidencia. No llegué a ser el candidato de la oposición, pero yo sí me defino como una persona de oposición con respecto al gobierno actual. Ahora, no por eso trato de perder objetividad, porque si no, pues entonces no soy serio. A ver, yo creo que en México es un país lamentablemente de oportunidades perdidas. México, pues por la ubicación geográfica al lado de los Estados Unidos, porque es una población todavía joven, porque hemos creado una plataforma manufacturera muy importante, México tendría que tener un desempeño económico mucho mejor. En los últimos 6 años, 7 años, la economía mexicana no ha crecido ni al 1% anual, ni al 1% anual, menos que el crecimiento de la población. Y la razón principal, Víctor, yo si lo pudiera resumir, es una, que los gobiernos recientes y actuales no le entienden ni creen mucho en el tema de que el crecimiento económico, la certeza jurídica,
el apoyo a la inversión es muy relevante. Y por eso, aunque los gobiernos de México hoy en día dicen que la inversión es muy alta, no lo es para los niveles que se necesitan en nuestra economía. Entonces, México tiene un reto, doble reto. Un reto en materia económica, que estamos prácticamente estancados, lo cual es muy peligroso. Y dos, lo tengo que decir también con respeto, el avance democrático que habíamos venido alcanzando en México, sobre todo en el año 2000, con la llegada del presidente Fox, que era de un partido distinto al que había venido gobernando en México durante más de 70 años, hoy en México no estamos en la mejor época de la democracia mexicana. Parece que se vuelve a instalar un régimen, digamos, de partido único, que fue lo que tuvimos hace muchos años. Parece que en el ADN del mexicano están los gobiernos aparentemente fuertes, pero en los hechos muy débiles, porque yo sostengo, Víctor, que no es fuerte aquel que mañana me puede meter a mí a la cárcel. Hombre, eso es vanidoso. Fuerte es un gobierno que puede reducir la corrupción, que puede mejorar los niveles de bienestar, que disminuye la pobreza, ¿sí? Que permite el desarrollo. Y en ese tema los gobiernos mexicanos son cada vez más débiles, Víctor. Mira, esta entrevista que tengo contigo, que está en vivo a través de Negocios TV, como tú sabes, salimos en Movistar, salimos en Orange, que son grandes cableras. También nos ve probablemente una de las máximas capacidades que tenemos en toda la región de las Américas, en México, y la gente lo va a volver a ver. Entonces yo te pido abiertamente que sigas en esa, consecuencia que tiene la empatía que tú muestras. Porque precisamente es eso de lo que nosotros nos afanamos en todo esto, es el respetar al otro, entenderlo, porque en definitiva cuando se conversa y se llega a un tipo de acuerdos, quien se beneficia es lo que tú estás diciendo. Esas muchachas que entran en el sector turismo, esos jóvenes latinoamericanos que carecen de oportunidades. Yo vengo de Venezuela, como ves por mi acento, entonces entiendo perfectamente la realidad y no se me sube el humo a la cabeza cuando estamos en el mercado, en pantallas y obviamente en un sitial de honor, porque siento que nuestra labor fundamental es entregarle lo mejor posible a esa gente. Así que te felicito, espero que sigas aceptándonos invitaciones. Voy a ir por Ciudad de México porque me toca narrar cosas desde allá, ya nos conoceremos personalmente y de verdad te agradezco muchísimo el que hayas estado acá. Al contrario, saludos a ti y saludos al auditorio y te espero acá en la Ciudad de México. Muchas gracias, Enrique, que pases buen día. Gracias. Bueno, estábamos hablando entonces con Enrique de la Madrid, que nos estaba explicando perfectamente todo lo que está pasando, como ustedes están viendo, en la parte del turismo en México, que indudablemente, para resumírselo, me llamaba mucho la atención, forma parte del 9% del Producto Interno Bruto, lo que quiere decir que es un sector muy, muy importante dentro de la parte mexicana, y yo creo que ahí es interesante. Voy a poner en pantalla la lámina que no he terminado de explicar, porque ahora sí viene el cinturón de seguridad cuando quedan 13 minutos para el cierre. Es que efectivamente nos estaba diciendo que habían cosas que tenían que hacer, y también se atrevió a de una u otra manera explicarnos que había sido precandidato presidencial en esa contienda que no llegó, que se define de oposición, pero una oposición que es capaz de conversar y capaz de sumar, que creo que es lo más importante de cualquiera de los próximos líderes latinoamericanos y mundiales, que también indudablemente se conlleva con lo que hacemos, como digo yo, desde Hispanoamérica, que es nuestra casa matriz, que es Madrid. Fíjense ustedes algo interesante allí e importante que nosotros tenemos que observar, y es el hecho de lo que sucede con la parte de esos, digamos, sectores. Aquí voy a quitar pantalla para que hablemos, porque es muy importante lo que sucede el día de hoy, donde la tecnología sigue mostrando un desempeño clave en el día de hoy, donde nosotros observamos precisamente, ahí van a ver mi cara completa, lo que se decía, el V-Shape Recovery que nos hablaba Tom Lee. Vuelvo a hacerle propaganda, porque resulta que cuando nosotros estábamos cayendo y nadie apostaba nada por la posibilidad de que el mercado subiera, Tom Lee nos los dijo, está sucediendo. Entonces queda hoy nuevamente con la bandera de héroe, sigue llamando en ciertos potenciales a la cautela, porque el mercado va a paralizarse a cierto momento, tratando de entender cómo se comportan, entienda bien, las ganancias corporativas del trimestre 2. Ahora la visión está en tasas de interés, por qué estamos subiendo si supuestamente no estamos cayendo en inflación, y cómo se me comportan las ganancias corporativas. Y ya le expliqué que lo que me está llegando a mí es que algún institucional o país grande está vendiendo, y no debe descartar usted a Japón, que es como nos lo estaba explicando Lozano, que es al que tuvimos, el presidente de Toyota el día de hoy, que fundamentalmente nosotros vayamos a estar observando que Japón está temeroso porque se llega a un acuerdo fundamental entre lo que es China y los Estados Unidos. El sector de viajes y entretenimiento sigue en expansión, sigue subiendo, los bancos y los brokers también me están subiendo, máximo cuando supimos hoy que Coinbase
Sí, el broker de criptomonedas volando, porque resulta usted tiene que comprar. Yo se lo voy a explicar en un momento, pero es importante que usted lo comprenda. Sin embargo, vamos primero con los sectores para no perder la idea, porque en mi cabeza, como usted ve, tengo mucha información. La parte de bienes de capital, de retail, de consumo creciendo, energía, pues indudablemente también creciendo el día de hoy, mientras que lo que me cae es el sector salud, porque hay un golpe con United Healthcare. Hay dos cosas de las cuales les voy a hablar en un momento, de Coinbase y de United Healthcare, para que usted lo termine de comprender por qué la subida más que proporcional y por qué la caída más que proporcional del otro lado, que me está afectando al Dow Jones. Fíjese bien, todo lo que tiene que ver con el sector de materias primas está subiendo el día de hoy. Le explico rápidamente, recuérdense que me voy a cambiar de cámaras para que usted me vea mi cara. Aquí vamos a que usted me vea fácilmente. Coinbase. Víctor, ¿por qué sube Coinbase cuando se da cierta noticia de que pertenece al índice? Se lo voy a explicar rápidamente. Fíjese bien. Lo que sucede fundamentalmente es la posibilidad de que usted entienda de que ese índice es hecho de una manera que representa una mímica para los portafolios. Entonces, la acción que cae, yo tengo que sacarla si voy a hacer la mímica, y la acción que entra, tengo que comprarla en el portafolio para hacer, usted me entiende, la mímica, es decir, que yo refleje lo que tiene el índice. En ese comportamiento, cuando se anuncia que una compañía va a subir, obviamente la que sale cae abruptamente porque ya no la necesito para poder replicar lo que está en el índice de las 500, pero desde el punto de vista proporcional, porque si es un promedio ponderado, no es como el Dow Jones en 30 trocitos de pizzas iguales, sino que efectivamente tiene el trocito de pizza dependiendo de la capitalización, que es el precio de la compañía, el valor de la compañía. El más grande, usted entiende, es Nvidia, Apple, y estas son chiquiticas, pero las tengo que comprar y por eso hace esto. Y ahora le tengo que explicar que no quiero que se me quede allí lo que sucede con United Healthcare. Por eso el sector salud me está cayendo el día de hoy, porque renuncia el presidente, el CEO de la compañía. Vuelve a caer abruptamente porque algunos anuncian que ellos han hecho ganancias. Recuerde usted que hay un tema fundamental. Han hecho ganancias porque no les pagan a la gente los tratamientos. Entonces dicen que hay cierta corrupción, y recuérdense que aquí hay un tema muy difícil que no merece bajo ninguna circunstancia la justificación, y es el hecho de que un asesino en las calles de Nueva York mató hace unos meses atrás al presidente o al CEO de esa compañía. Entonces el nuevo que asumió ya renunció el día de hoy, la compañía me está cayendo y efectivamente me afecta todo el sector salud, porque si sucede con United Healthcare, sucede probablemente con las demás, y es fundamental que usted comprenda que esa caída es la que está haciendo que el Dow Jones no suba en un escenario positivo. Para pasar a la parte importante de los titulares, antes de que nos vayamos al cierre a ver si nos da tiempo, yo creo que lo interesante allí, lo importante es que nosotros terminemos de observar lo que viene en ese sentido en particular, que obviamente hay algo interesante. Uno de los titulares que causa importante, cambio de mirada es lo que Goldman Sachs lo dice con respecto a que eleva la proyección del Standard & Poor's 500. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hay una tablita que yo tengo por ahí que dice dónde las compañías ven el Standard & Poor's 500 fundamentalmente para el cierre del 2025. El nuevo objetivo a 3 meses es 5.900 para Goldman Sachs. Ya estamos en 5.900. Él tiene, oiga esto bien, porque no es que me lo dijo un amiguito de mi amiguito, lo dice Goldman Sachs, que tiene una cantidad importante de economistas viendo el proceso. Dice que el objetivo fundamental en esos 12 meses que quedan hacia adelante es 6.500. Inclusive, ellos hablan de que lo que estaba en 6.200 cambia a 6.500. Eso, ellos dicen que es 12 meses hacia adelante, pero muchos los tomamos como la posibilidad del cierre del 2025. Hay algunos que están hablando de que se acabaron los nubarrones y que viene un crecimiento sostenido de la economía con una caída probablemente de las tasas de interés. Ellos sugieren que hay una confianza en las ganancias corporativas y efectivamente ahí hay algo interesante que tenemos que prestarle atención. Dentro de lo que son los autos y la parte de los vehículos, dice que los precios, los titulares que vimos, los precios de los autos subieron en abril como consecuencia de los aranceles, según los nuevos datos de COX. Los vehículos nuevos registraron un aumento del 2.5 mensual en marzo, y obviamente eso fue superado en lo que vimos en abril, y yo creo que es importante que veamos esa noticia de Reuters, porque resulta que cuando usted me abre el chorro, porque vienen ahora más carros importados, porque los aranceles han venido tratando de negociarse,
Hay que ver precisamente cómo se me controlan esas cifras, porque usted tiene que comprender que es lo que estoy diciendo yo, que pareciera que lo que viene es menos inflación, pero el bono a 10 años me está subiendo en rendimiento, no necesariamente porque haya inflación, sino por otros componentes fundamentales. No soy yo el que tiene toda la información para explicarlo, porque yo no soy el que tiene la bola de cristal en el mercado, sencillamente soy el comunicador en todos ustedes del cierre de Wall Street para que usted lo pueda comprender. Honda advirtió que sus beneficios caerían en un 70% debido fundamentalmente a la presión de los aranceles, y me dicen aquí rápido desde el equipo de producción que nos vamos con una noticia que tiene importante Alma, así que adelante Alma, cuéntanos por favor antes del cierre. Pues son dos asuntos, Víctor Hugo, que nos llevan por un lado a la guerra entre Rusia y Ucrania y por otro lado a las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos. En el primer tema, esas negociaciones entre Rusia y Ucrania, está publicando el diario Financial Times que parece que esa paz entre Zelensky y Putin cada vez se aleja más. Publica el diario Financial Times que la inteligencia ucraniana está asumiendo que Rusia probablemente se esté preparando para una ofensiva a mayor escala. Representantes anónimos de inteligencia ucraniana han dicho al diario británico, a Financial Times, que la preparación de Rusia para una ofensiva se evidencia en el redespliegue de tropas rusas a puntos críticos clave en el campo de batalla. Todo esto ocurre en el contexto de una oferta del presidente ruso Vladimir Putin de mantener conversaciones directas con Ucrania. Una oferta de Putin que llegó el fin de semana y que ha sido recogido el guante por parte de Ucrania. Recordemos que Zelensky insta a Putin a reunirse de forma directa ambos mandatarios en Estambul el próximo jueves. Sin embargo, Putin de momento no ha confirmado su asistencia y desde Rusia lo que se está desplazando es la idea de que sea otra persona quien acuda a las negociaciones y no sea Putin. Pero es que Zelensky no aceptaría la presencia de ninguna otra persona que no fuera directamente el presidente ruso Vladimir Putin. Todo esto en el contexto en el que desde Estados Unidos instan a que haya alto el fuego, instan a que haya negociaciones, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha confirmado que él no estará el jueves en Estambul y que en su lugar estará el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Pero esta información que publica hasta ahora Financial Times aleja esa posibilidad de acuerdo y de propias negociaciones, teniendo en cuenta que lo que se afirma es que desde la inteligencia ucraniana se pone sobre la mesa que Rusia se pueda estar preparando para una ofensiva a mayor escala en el frente ucraniano. Esa es una noticia de última hora. La otra nos lleva a esas conversaciones entre Irán y Estados Unidos en clave nuclear. Y es que, según se está publicando, Irán no está muy contento con las nuevas sanciones aprobadas por el gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de Teherán. Dice Irán que estas nuevas sanciones estadounidenses socavan el proceso de negociación. Palabras del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. La otra parte no puede hablar de diplomacia mientras sigue utilizando el lenguaje de las amenazas y la presión, ha enfatizado el Ministerio de Asuntos Exteriores. Añade que las nuevas sanciones son totalmente incompatibles con el proceso de negociación, insistiendo en que tales acciones aumentan la desconfianza. Después, todo esto, esta reacción de Irán de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara hoy mismo nuevas sanciones dirigidas a una red internacional por facilitar el envío de millones de barriles de petróleo crudo iraní por valor de miles de millones de dólares a China. 9:57, de 3 minutos quedan para el cierre de Wall Street. Víctor Hugo Rodríguez, ya te dejo que cuentes cómo despiden la sesión los índices de renta variable norteamericanos. Gracias, porque tú sabes que yo me emociono cuando tú me entregas esto en verde. Mira, voy rapidito antes que vayamos al cierre a seguir con lo que iba con los titulares, porque desde el punto de vista de consumo, el turismo en Estados Unidos, según lo que dice el New York Times, voy rápido porque ya vamos con el cierre, podría perder aproximadamente 12.500 millones de dólares del gasto en turistas que evitan venir a los Estados Unidos. Por eso era que estábamos hablando con Enrique de la Madrid, todo lo que tiene que ver con el turismo que se nos está yendo probablemente a México, porque los canadienses prefieren bajar para allá. Desde el punto de vista de salud, ya ustedes saben que las acciones repuntaron el día de hoy, algunas desde el punto de vista farmacéutico, después de eso que anunció el presidente Trump con respecto al control del precio de las medicinas. Yo no sé si va a ser así, pero hay otra cosa que me llama la atención también desde el punto de vista de los titulares, a mí no, a los manejadores de dinero, y es que China ha reanudado la aceptación de entregas de Boeing tras la detención que hubo hace unas semanas atrás. Así que es muy importante porque Boeing es una compañía que tiene una cantidad importante de peso en el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Es interesante. Y otra cosa,
desde el punto de vista de tecnología, que no quiero pasar desapercibido, es que por favor le prestemos atención. Voy a quitar esto porque ya casi vamos a ir al cierre de Wall Street para que usted vea mi cara importante con lo siguiente. Hay una compañía que se llama Perplexity, le vuelvo a repetir, Perplexity, que compite contra ChatGPT. Es americana, esto no es DeepSeek, es ChatGPT y Perplexity, y está en negociaciones para recaudar, según lo que dice el Wall Street Journal, $500 millones adicionales a una valoración de 14.000. Pero lo que estamos observando es un aumento considerable en su uso. Yo no lo uso, pero estoy observando que muchos están usando Perplexity, tengo que adiestrarme a ver cómo usarlo, así que es sumamente importante para que tengamos allí que ver lo que tiene que ver con esa compañía. Ya me dicen que tenemos la imagen, dentro de poco vamos a ver el cierre del mercado, como digo yo, con todos esos aplausos, ahí vamos. Bueno, a mí me encanta porque resulta que antes no sucedía así, pero cuando usted ve toda esa gente aplaudiendo ahí en el cierre como la acaba de ver, me recuerdo cuando estábamos ahí la semana pasada, y pierda cuidado que dentro de poco vamos a volver a estar transmitiendo desde la Bolsa de Nueva York con nuevas sorpresas, porque vamos a hacer de nuevo historia recurrentemente desde el piso. Fíjense bien, una de las cosas que me llama también muchísimo la atención desde el punto de vista de lo que nosotros estamos observando en el mercado es el hecho de que, para repasar lo que sucede el día de hoy, me cierra en negativo el Dow Jones. Me cierra en 0.64% a la baja, mientras que el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq me cierran 0.62% al alza, el Standard & Poor's 500, y me cierra 1.61% al alza el Nasdaq. Usted ve la descorrelación, mientras el Nasdaq me cierra 1.61 al alza y 0.72 el Standard & Poor's 500, me cae el Dow Jones, y ya le expliqué que es por el peso específico hacia abajo, caramba, que le está haciendo United Healthcare, que es un componente del Dow Jones que me cae más que proporcional por un problema interno. Entonces, también tenemos que seguirle prestando atención, y usted no le puede perder la vista, como no le puede perder la mirada ni a la pelota si juega béisbol, o mi pelota, no al drible cuando juega fútbol. Préstele atención al bono a 10 años. Muy raro que lo tengamos en 4.48, cuando yo me atrevería a decir que más bien, como inclusive nos los estaba explicando más temprano hoy con Alma Daniel Lacalle, aquí mismo en Negocios TV, la inflación parecería seguir diciendo que estaría controlada. Es raro lo que sucede allí, así que presten atención. Y a la otro aplauso que le tengo que dar yo personalmente es a mis amiguitos que tienen Bitcoin y que me han dicho, me han gritado, casi que me jalan los pelos. Víctor, el Bitcoin ya sí, 3% arriba el día de hoy. Por supuesto, todo esto de Coinbase lo jala, pero ya estamos en prácticamente los 105.000. Usted tiene que estar preparado para 120.000. Esto se mueve rápido, usted tiene que estar muy preparado. Fíjese bien, otra de las cosas que nos llama la atención, aquí yo le voy a poner la lámina que tenemos en esta parte importante, que es la lámina número 3, que yo le doy muchas gracias al equipo de producción que siempre me ayuda con esto, es lo que sucedió hoy con la inflación en los Estados Unidos, porque fue más suave de lo esperado, donde el índice de precios al consumidor subió 0.2% en la medida general, y en la subyacente, que excluye alimentos y energía, tuvo una estimación por debajo de lo que el mercado estaba, digamos, descifrando. Como usted sabe, la energía ha venido cayendo, y es importante que nosotros tomemos en cuenta de que esos índices tienen una presión menor desde el punto de vista de la presión hacia el futuro, que tiene que ver con la inflación, de las expectativas. Las fuentes, obviamente, que tienen que ver con todo lo que es esa presión que se existía en la parte de precios de energía y servicios médicos, ha venido disminuyendo, y eso ha hecho que muchos estén muy tranquilos de lo que viene. También nosotros observamos que desde el punto de vista de las rentas, en ese anuncio han venido cayendo, y como usted sabe, los pasajes aéreos también han venido cayendo. Yo, que he tenido que viajar últimamente, lo he visto. Además,
de que se percibe, que téngalo usted bien claro, y le cuento de los indicadores el día de hoy porque hubo varios, pero este es el más importante. Fundamentalmente, ya yo le hablé de lo que pasó con lo que nos dijo el capítulo de la Reserva Federal de Nueva York con respecto a las deudas estudiantiles, fue así como abrimos el programa, pero en esta parte fundamental lo que estamos observando es que los inversores alcistas destacan que los números de inflación, para que también usted lo entienda, fueron en general moderados, lo que indica que los aranceles del presidente Donald Trump parecerían no estar generando esas presiones generalizadas, y si bien hubo alzas en electrodomésticos, en muebles y juguetes que tienen que ver obviamente con el miedo de los aranceles, otras como el calzado, las vestimentas y los televisores mostraron un comportamiento a la baja. Hay que prestarle atención. Ahora, mis amigos tirapiedras, los que les gusta tirar piedra y dicen que no, esto es malo, siguen diciendo que los inversores alertan que el impacto completo de los aranceles se va a ver en el verano. Víctor, no le prestes atención a esos números. En eso estoy de acuerdo con ellos. Vamos a ver qué sucede hacia el verano, porque hay que de verdad, al César lo que es del César, y hay que tratar de ver lo que pasó fundamentalmente con el crecimiento de los precios de los carros usados, en todo lo que tiene que ver con un índice que se llama el Manheim y el Cox, que reportaron indudablemente crecimientos tanto en carros nuevos, el Cox, y crecimientos en los carros usados, casi 5% año tras año en el Manheim. Yo creo que eso es importante e interesante para seguir con el cinturón de seguridad, que como ustedes saben hay que ponerle a todo esto. Lo interesante entonces es, bueno, Víctor, ¿y cuál es la visión que hay el día de hoy de los mercados? Bueno, fíjense bien, dentro de la situación general que hay en el mercado, son las 4:05 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, ya son pasadas las 10 de la noche y 5 minutos, por allá por mi queridísima Madrid, donde por cierto me van a ver pronto porque probablemente en algunas semanas también vamos a estar transmitiendo desde Casa Matriz. Otra de las cosas interesantes e importantes es que en Ciudad de México, como usted sabe, nos ve una cantidad enorme de gente, son las 2:05, ya ellos están en lo que se llama comida, que salen al almuerzo, que normalmente nosotros llamamos el lunch. Ellos salen en lo que cierra la bolsa a lo que ellos denominan comida, que me llama muchísimo la atención porque, como les digo, me tocó mucho ir a México y estoy fascinado con ese país. La situación general de los mercados, obviamente tras los giros en la política comercial del presidente Trump, según lo que sería la visión, dice que probablemente la nueva base será, como ellos llaman esto, un impuesto global a la importación hacia los Estados Unidos del 10%, eso no va a cambiar y eso fundamentalmente lo va a dejar así. Así que los mercados ya están tomando eso por descontado, que estamos entre un 10 y un 20%, que le genera un poquitico de dinero a la caja del gobierno americano. Hay unos riesgos latentes, pues fundamentalmente hay que tomar en cuenta todo lo que pasa con los fármacos, con los chips, todo lo que viene con todas estas políticas que no debemos pasar de lado en esas negociaciones, porque estamos contando los pollos antes de nacer. No sabemos exactamente cómo va a ir esa negociación. Recuerde usted que cada país tiene su propia agenda, así que es muy importante desde el punto de vista de lo que es la reconciliación fiscal en los Estados Unidos. Existe un impacto básicamente importante desde el punto de vista de lo que sería esa reconciliación. Porque recuerde usted que hay alguna temática en la opinión pública, óigame bien esto, de que el presidente Trump va a subir impuestos a los que ganan más de 2,5 millones y vienen algunos recortes en el Medicaid, así que usted tiene que prestarle atención a eso porque eso puede tener un impacto, como decimos por ahí, yo llamo en venezolano los bonifacios, que básicamente son los bonos. Hay algunos que, como digo yo, siguen diciendo que obviamente lo de los aranceles es algo de que prestarle atención, que no estamos todavía fuera de lo que pudiese pasar en el mercado. Yo sencillamente aquí los voy a decir, como dicen los gringos, call out. Mire, se equivocaron, agarren sus cachachá y pónganse del otro lado. Aquí todos los que llamaban a que el mercado se iba a desplomar, puede que eso suceda. Pero el mercado nos está mostrando 6,000 prácticamente en el Standard & Poor's 500 y usted tiene que asumir que se equivocó. Y si yo mismo en algún momento me puse algún tipo de, digamos, negativo, pues me merezco, como decimos por ahí en venezolano, un lepe porque yo me equivoqué y yo tengo que ser fundamental en asumirlo. Recuérdense que en el mercado de capitales, aunque yo tengo una cantidad de información, eso a veces pasa desapercibido por quienes estamos en esta tribuna. Es muy difícil pronosticar con exactitud. Y si usted me ve negativo es porque yo también me contamino del sentimiento. ¿Usted se acuerda cuando dice sentimiento bajista y sucede lo contrario? Yo también me contaminé porque soy ser humano, pertenezco al planeta Tierra y me llega la información y me nutre con esa sensación de negativismo que, como usted sabe, se borró del mapa y pareciera que todos estos factores políticos y geopolíticos pueden hacer que inclusive, que no estaría descartado,
que inclusive en esta misma semana hay una reunión que no estaría planteada todavía, parece que todavía no ha confirmado Putin, en Estambul el día jueves. Pero usted préstele atención a lo que puede pasar de esta próxima semana con lo que pasa con Donald Trump, que para nosotros pudiese ser fundamental con respecto a lo que pasa inclusive en esa reunión, que yo creo que es importante que tomemos en cuenta, pues esa reunión va a dejar saber si realmente el que no quiere llegar a la paz es Vladimir Putin o es, lamentablemente, como diríamos por allí, Vladimir Zelensky. O yo no sé si estoy pronunciando el nombre correctamente, porque recuérdense que esos nombres son ucranianos en el segundo caso y ruso en el primer caso. ¿Qué viene mañana? ¿Qué es lo que nos depara mañana 14? Ya pasamos el 13. ¿Qué es lo que nos depara el día 14? Bueno, fíjese usted bien, el día 14, y ahí es importante que usted lo tome en cuenta, viene algo interesante porque también están negociando el índice de precios mayoristas en la India, que se espera que sea el foco principal de lo que vamos a tener el miércoles 14 de mayo, porque fundamentalmente hay cosas pasando entre la Casa Blanca e India. Ya usted lo oyó del presidente Trump, cuando el presidente Trump dijo, yo los tuve que agarrar y llamar por teléfono a los niñitos que se me estaban portando mal, Pakistán e India, y les dije, mire, vamos a llegar a un acuerdo comercial, así que dejen de estarse tirando balas y cayendo en prebendas de guerra, porque si no los voy a castigar a los dos. Eso es como hace un papá con los niños. Pero la culpa es de mi hermano. Están castigados los dos y siguen con las escaramuzas, por llamarlo desde ese punto de vista. Vamos a ponernos foco en la parte comercial, que es lo que a ustedes les interesa, y pareciera que salió en ese caso humo blanco y el presidente Trump lo hizo. Así que es importante que veamos lo que sucede mañana en la India, porque forma parte de la dinámica de ellos. Desde el punto de vista de los datos del empleo, nosotros vamos a saber mañana en la noche lo que pasa con Australia. Y como usted tiene que comprender, Australia está muy lejos, pero todos los países están viendo cómo se comportan desde el punto de vista macroeconómico, porque todo lo que está en el tapete son las tasas de interés y la relación comercial con los Estados Unidos, así que hay expectativas sobre posibles movimientos del Banco Central de Australia. Importante porque esa parte, que digo yo es asiática, es interesante para todos nosotros. Otra de las cosas, vamos a ir en este momento directo con Alma, que nos tiene una noticia ahí de última hora interesante, por favor. Pues muy buenas noches, Víctor Hugo. Sí, porque según está publicando Financial Times también a esta hora, China ha criticado el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Reino Unido. Recordemos el primer gran acuerdo en clave arancelaria acordado por Estados Unidos con otro país, porque al parecer perjudicaría al gigante asiático. Según publica Financial Times, China critica el acuerdo porque podría utilizarse para excluir productos chinos de las cadenas de suministro británicas, complicando los esfuerzos de Londres para restablecer, para reestructurar y para acercar relaciones comerciales con Pekín. Cuando se le ha preguntado sobre el acuerdo, Pekín ha dicho que un principio básico de los acuerdos entre países es que no deberían apuntar o perjudicar a terceras naciones, y es lo que China dice que este acuerdo entre Estados Unidos y Reino Unido haría sobre su economía, perjudicar a la economía china y bueno, pues también perjudicar al acercamiento comercial entre China y el Reino Unido. Esa es la última hora, Víctor Hugo, ya voy contigo de vuelta, ha sido rápida. Bueno, perfecto. Estamos conectados y agradezco mucho porque recuérdense que yo estoy en vivo y tú tienes la habilidad también de ver una cantidad de información que forma parte de la dinámica que le entregamos a la audiencia de nosotros que ve este cierre extendido de Wall Street. Yo creo que ahora, dentro de lo que tengo que nombrarle a todos ustedes, les estaba nombrando lo que se veía ahí en pantalla con respecto a lo que viene mañana, que como dijimos es los números de India, los números de Australia. Fíjese usted algo bien interesante e importante, ¿no? Una de las cosas que me llama muchísimo la atención es lo que nos dice, dentro de poco vamos a ir a lo que son las acciones del día de hoy, pero antes quiero hablarles de algo que me llama mucho la atención de una de esas personalidades que traemos aquí a la tribuna, que tiene la habilidad de asesorar a una cantidad enorme de manejadores de dinero, porque dentro de lo que él está viendo ahora lo que se llaman los Goldilocks. Para que usted entienda, porque recuérdense que está en un proceso de aprendizaje. Yo mismo, porque también tengo que ser muy sincero, yo todos los días aprendo. No importa lo que yo sepa, todos los días estoy aprendiendo una cantidad de información que fundamentalmente forma parte de la dinámica que está en mi, como digo yo, CPU, que es mi parte de la computadora que va analizando información. Hay algo que se llaman los Goldilocks.
que es el mejor escenario posible, porque es un escenario que ni es muy caliente ni muy frío, donde oiga bien esto, el crecimiento económico supera las expectativas. El Goldilocks es algo que nos enseñan cuando estudiamos macroeconomía, pero resulta que este analista dice, estamos en Goldilocks. Estamos indudablemente en un componente que supera las expectativas, que fundamentalmente no desencadena respuestas negativas por parte de los bancos centrales a nivel mundial, es decir, más bien hay una caída de las tasas de interés y el escenario se traduce en una mayor tolerancia al riesgo y una recompensa para los inversores que incrementan su exposición a activos de riesgo. Yo quiero que usted tenga algo bien claro aquí. Voy a volver a poner mi juguetico para que usted me vea la cara. Mire, este muchacho que se llama Darius Dell, que asesora a una cantidad de dinero, nos dijo hace unas 4 o 5 u 8 o 14 semanas que había que retirarse. Y había que volver a comprar el mercado cuando estuvieran las condiciones dadas, ¿verdad? Pero resulta que hubo otro, y voy a volver a nombrarlo, Tom Lee. Voy a volver a poner mi cámara aquí para que vea mi pantallita grande, que dijo, no te muevas, quédate allí, a fuego lento, deja eso. Entonces yo tengo un amigo, y esto no se lo quiero decir porque de muchos, yo voy a vender y voy a volver a comprar cuando el mercado caiga un 20% porque es mejor para comprar, ¿Y cómo sabes tú que el mercado va a caer un 20% si tú no estás enfrente de la pantalla? Si tú eres médico, pulmonólogo, por ejemplo, excelente pulmonólogo en los Estados Unidos, te van a llamar por teléfono y te van a decir, mira, es que el mercado cayó 20% compra. La metáfora que estoy tratando de explicarles a todos ustedes es que inclusive los más experimentados no tienen la bola de cristal clara, y es por eso que la mejor manera en la cual usted puede ganar dinero es ahorrando en el mercado de capitales y dejándolo allí. Porque usted se evitó toda la volatilidad que hubo, usted tiene un mercado que está más arriba que como estaba antes del Liberation Day. Estamos más arriba que lo que estábamos en abril 1, hoy, y usted tiene que comprender que todo ese ruido básicamente no funcionó y que el que dejó su dinero ahí en su 401k o en su cuenta de ahorro y de retiro a futuro, hoy tiene más dinero. Y si ahora vienen a decirnos los analistas muy experimentados que estamos en Goldilocks, ellos van a comprar en estos niveles. Sí, claro. Ellos en estos niveles empiezan a comprar lo que pudiese hacer que el mercado suba, y ya usted vio que yo se lo dije en la parte de los titulares, de que Goldman Sachs había dicho que no era que íbamos a 5.900, sino que lo ven 6.500. Eso no significa que sea una línea recta, no me copie así. Eso significa que va a ser así, pero va hacia arriba. Entonces, los que gritaban, se acabó el mundo, forman parte de lo que yo llamo, y usted tiene que comprenderlo así, de los pesimistas, y ya usted sabe la frase de memoria, los pesimistas se equivocan siempre, 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 en el largo plazo, porque piensan de manera pesimista. Y eso es un componente muy interesante que tiene el ser humano, que es cómo piensas positivo. ¿Cómo es que nosotros pensamos positivo? Ahora, yo creo que es interesante que yo le pida allí vamos a ver si nosotros lo tenemos allí, porque creo que no nos queremos confundir con lo que puede venir el día de, digamos, mañana. Vamos a tratar de pedirlo allí. Nosotros tenemos ahí los índices, que las acciones que forman parte, básicamente, que tiene que ver con lo que son los upgrades y los downgrades. Entonces, desde el punto de vista de los upgrades, como ustedes están viendo ahí en pantalla, tenemos a Coinbase. Hay un analista de una compañía, vuelvo a repetirlo, de un banco de inversión. Todos los bancos de inversión entregan estas recomendaciones a sus clientes para que sus clientes le manden flujo de compra o de venta, porque hacen dinero por cada comisioncita que ellos hacen cuando compran y venden. Entonces, la manera como le entrega valor agregado, cuando todo el mundo tiene los mismos botoncitos, es que yo agarro y te digo, mira el menú, esto es lo que deberías comer y esto es lo que deberías evitar. Sí, usted lo está entendiendo porque es la mejor manera explicada de todo este proceso, de los upgrades y de los downgrades. Y eso lo tenían en la mañana o los clientes de esta firma que se llama Monness, Crespi & Hart. Ellos básicamente dicen que la justificación, que es entendible, es la inclusión de Coinbase en el índice de Standard & Poor's 500 programada
para el arranque del 19 de mayo. Entonces es muy importante porque como usted comprenderá, ya yo le expliqué, venden la que salió, compran la que subió y es importante. Otra de las cosas que me llama la atención, le pido al equipo de producción, es que hablemos de Caterpillar. Porque resulta que Caterpillar es una empresa industrial muy importante donde se construyen cosas aquí en los Estados Unidos y que hay un analista del banco de inversión, Robert Baird, que dice que hay una justificación en comprarla porque hay mejoras en lo que serían los niveles de inventario, de distribución, de pedidos más fuertes de los esperados y de una estabilización en las ventas a nivel de tractorcitos pequeños, como podemos poner de todo lo que es la maquinaria pequeña, que tiene una recuperación hacia el 2026. Ellos están trabajando con estadísticas, con órdenes de compra que les piden sus distribuidores y ellos están observando cómo se están viendo ellos hacia el 2026. Entonces esta firma dice, hay que comprar Caterpillar. ¿Por qué es importante que yo se los dé a ustedes? Porque recuérdense que en cualquier retroceso, como estamos en una tendencia alcista y no vamos directamente así, en el retroceso hay que comprar. ¿Qué? Bueno, Coinbase y Caterpillar, y algunos dicen compra Marriott, compra Hilton, que era lo que teníamos ayer, ¿verdad? Bueno, efectivamente usted tiene que entender, no porque lo haga, entiéndalo usted, es porque lo empieza a comprender cómo funciona la dinámica del manejador de dinero, para que usted entienda y haga, ahora yo entiendo. Entonces a ellos les entregan ese research, claro, y ellos dicen si les parece o no les parece prudente, porque también tienen sus diferentes analistas internos que hacen su research para buscar oportunidades. Porque como usted tiene que comprender, ellos no compran el índice, ellos compran acciones del índice y la razón es por qué la compras y para qué la compras. La otra cosa fundamental que me llama muchísimo la atención es lo que dicen ellos que van hacia abajo. Hay una compañía, como ustedes van a ver ahorita allí, que se llama Enphase Energy, ENPH, ¿sí? El analista de la Banca Nacional de París y de BMO Capital Market y de Barclays, es como que se hubiesen comunicado en un conference call, vamos a hacer lo mismo, los tres dijeron hay que venderla, porque la acción ha caído más del 65% de su máximo en las últimas 52 semanas. El Víctor de hace 20 años hubiera dicho, está barata, cómprala. El Víctor 20 años después dice, ahora entiendo, mientras más cae, prefieres que vaya más hacia abajo porque no tiene valor. No es que está barata, estuvo inflada, cae y no sé si tiene valor. Y los analistas me están diciendo que hay unas preocupaciones sobre la demanda en el sector de energía solar, que es lo que hace esa compañía que usted tiene en pantalla y que sencillamente, colorín colorado, este cuento se ha acabado, no la compre. La otra cosa que me llama la atención, porque no me lo esperaba, era que se pronuncia HSBC. Recuérdense que inglés es mi segundo lenguaje. Yo no es que vine aprendido, como decimos por ahí, con el inglés. Yo lo tuve que aprender en la mudanza que hice a los Estados Unidos en el año 1999. Chevron, que es como la que ustedes están viendo ahí en pantalla, tiene una calificación de vender. ¿Por qué? Porque dice que esta compañía HSBC, que es un banco importante, HSBC, señala una perspectiva más moderada para los precios del petróleo y potenciales desafíos en la producción como razones principales para la rebaja. Me llama la atención, pues usted está viendo ahí el gráfico en pantalla, las velitas rojas hacia abajo. Otra de las cosas que también me llama la atención es el hecho de que Murphy Oil Corporation, MUR, fue cambiada de calificación por otro banco de inversión que se llama Mitsubishi. Si usted pone a Murphy y pone a Chevron, las dos se comportan igual. ¿Por qué? Porque son del sector petrolero. Y el sector petrolero, aunque obviamente hoy vamos a ver cómo estuvo el petróleo el día de hoy, subiéndonos un 3%, el sector petrolero hacia mediano plazo pareciera que se viene hacia abajo. Por eso, usted tiene que comprender es que hay gritos. Probablemente dentro de pocos días, nuevamente contra el presidente de la Reserva Federal. Compi, ¿vas a bajar la tasa en junio o vas a seguir en el proceso de que quieres ver más data? Eso viene, anótelo. Eso con lo que Donald Trump aterriza en Estados Unidos viene. El secretario del Tesoro, ¿qué pasó con la Reserva Federal? No, bueno, presidente, ellos están evaluando. Y él vuelve otra vez en el Twitter.
Este señor no me baja las tasas de interés. Obviamente, porque usted está observando que pareciera estar controlada la inflación. Vuelvo a repetirle, no soy yo el que debe cuestionar a un economista de la talla de Jeremy Powell. Yo solamente le estoy diciendo la percepción que hay, pero también usted tiene que entender, obviamente, que algo está pasando con el bono a 10 años, que alguien lo está vendiendo, pues el rendimiento está subiendo, que no parecería acorde con una inflación controlada. Mire, son las 4:24 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, en un programa que yo me lleno de mucho orgullo porque hemos tocado mucha información. Hablamos de México con el expresidente de Toyota. Hablamos con Luis Lozano de lo que pasa obviamente en ese sector manufacturero. Tuvimos la habilidad de conectarnos con Enrique de la Madrid, que fue precandidato presidencial, jefe de lo que es la parte turística del país, creo que desde 2015 al 2018, y nos estuvo hablando específicamente de lo que pasa hoy en México en el sector del turismo, que es uno de los sectores más importantes mexicanos. Entonces lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que efectivamente pareciera que todo brilla en México, y eso no está descabellado de Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panamá, Nicaragua, independientemente de lo que pase allí, porque es un corredor importante, ni tampoco lo que viene con Colombia, con Perú, con Ecuador, con Brasil, con Chile, con Argentina. Usted no me escuchó hablar de Venezuela. No. ¿Por qué? Venezuela está como en un eslabón perdido. Ellos no se van a poner de acuerdo con los Estados Unidos, ellos le coquetean a Putin y ellos no quieren entrar, como decimos por ahí, por el carril. Y lo tengo que decir como venezolano, porque hay un crecimiento importante a raíz de todos estos aranceles con América Latina que no comprende a Venezuela, porque no hay reglas claras ni para los inversionistas, ni para todo lo que tiene que ver con la política, ni el modelo económico del gobierno. Se volvieron a quedar sin invitación para la piñata, porque probablemente, usted entiéndalo bien, si se llega a un acuerdo con los aranceles, y me estoy tomando el tiempo para decirlo, esto que dicen algunos analistas de que el mercado se puede poner positivo, muy bueno para el 2025, puede ser verdad. Cuente usted de que el avión va a pasar y va a seguir lloviendo y va a haber tormentas y nubarrones, pero el avión no se va a caer. Los Estados Unidos va a seguir teniendo su papel importante y veremos qué es lo que sucede el día de hoy. Le cuento entonces en 30 segundos lo que está pasando en el mercado, porque seguimos viendo a un Bitcoin que sigue subiendo, está en 104.479. La otra parte que nos llama la atención es fundamentalmente cualquier noticia de última hora que nosotros pudiésemos estar observando por allí, y obviamente hay algo que es interesante que tiene que ver con todo lo que hace el Partido Republicano en contra del cambio climático. Recuérdese que el Partido Republicano también está contando las elecciones ya del 2026, así que usted tiene que formar parte de la dinámica de que todo lo que brilla no es oro, y el Partido Republicano tiene que cerrar filas en pro de lo que está haciendo el presidente Trump para agarrar ese portaaviones y ver cómo se comporta en el 2026, y el presidente Trump pues indudablemente tiene que tratar de observar cómo sale bien desde el punto de vista de su toma de decisiones para que todos acá en Estados Unidos aplaudamos y digamos lo estás haciendo bien, y pueda ganar de cara a esa parte de consolidación de su segundo y obviamente por la legislación que hay en los Estados Unidos, último mandato. Les doy las gracias cuando son las 4:27 de la tarde, cuando son las 10:27 de la noche en mi queridísima Madrid. Mañana probablemente tengo unas reuniones en la apertura, no sé si los voy a estar acompañando. En la tarde venimos con dos invitados especiales que nos van a hablar de la parte técnica, de los gráficos, de dónde estamos, máxime cuando estamos por encima de los 5.900 en lo que sería el Standard & Poor's 500. Así que, como decimos por allí, muchísimas gracias a todos ustedes los televidentes. Mañana volvemos con muchísima más información acá en Negocios TV. Hasta luego.